Bueno, chicos, vamos a seguir con Mamá Perro y el siglo XIX, que está un poquito malito. Estábamos con la Primera Guerra Mundial y nos habíamos quedado en el año decisivo, que como ya habéis visto la peli, 1917. ¡Bien! Pues estamos en el año decisivo 1917. Entonces, ¿por qué es decisivo? Porque el Frente Rumbo se derrumba por el estallido de la revolución bolchevique y la retirada de Rusia de la guerra. Y otro acontecimiento muy, muy importante. Entra Estados Unidos en la guerra. Sí, Soci, ya sé que eso es bastante importante. Entra Estados Unidos en la guerra, así como lo oyes. Pero si no lo oigo. Bien, y ya luego tenemos pues la fase final, que es el final de la guerra. Los alemanes firman la paz con Rusia mediante el tratado de Brest-Litovsk, que les permite trasladar las tropas al oeste y lanzar una ofensiva. Francia ataca en todos los frentes, los imperios centrales no pueden resistir, se van rindiendo y ganan los aliados. Se hace el armisticio entre Alemania y los aliados. La guerra había terminado. ¡Bien! La guerra había terminado. ¡Bien! Continuamos. Y ahora vamos a ver qué consecuencias tuvo la Primera Guerra Mundial. Bueno, tuvo grandes pérdidas demográficas y materiales. Luego vamos a estudiar la paz de París, los cambios territoriales y otras consecuencias de la guerra. Grandes pérdidas territoriales y materiales. Bien, vamos a ver. La Primera Guerra Mundial provocó 8 millones de muertos y 21 millones de heridos. Un montón. Y el país más afectado fue Alemania. Las pérdidas materiales fueron menos significativas por la estabilidad de los frentes, ¿vale? Para sufragar los gastos, pues hubo que pedir préstamos al exterior, sobre todo a Estados Unidos, y hubo un endeudamiento de los países europeos. Paz de París. La Paz de París es el conjunto de tratados firmados por los vencidos. Tratado de Versalles, Saint-Germain, Trianon, Sèvres, Neuilly, etc. O sea que los objetivos principales de estos tratados de paz, ¿qué fueron? Impedir que Alemania resurgiera, conseguir un equilibrio de poderes entre los vencedores y mantener aislada a Rusia, que tenía el régimen comunista. Se acuerda crear la Sociedad de Naciones, ¿vale? Bien. Cambios territoriales. Pues hubo cambios territoriales importantes. Alemania tuvo que entregar sus colonias y devolver Alsacia y Lorena a Francia. El imperio austrohúngaro se divide en 4 países: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El imperio otomano también tiene que ceder muchos territorios. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania se independizan de Rusia. Polonia resurge como país y Rumanía recibe Transilvania. ¿Y cuáles fueron las otras consecuencias de la guerra? Pues según el Tratado de Versalles, Alemania fue considerada la única responsable junto con sus aliados y por lo tanto se establecían unas reparaciones de guerra. Esto lo firmaron los alemanes, pero tenían un deseo de revancha, revancha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vengaremos!, decían los alemanes, porque creían que les habían tratado muy injustamente. Bueno, continuación. Y vamos a ver ya otro acontecimiento muy, muy importante de este siglo XIX, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es muy importante. Revolución Rusa. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver cómo estaba la Rusia zarista a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, Rusia seguía anclada en el antiguo régimen, ancladísima. Mantenía una monarquía absoluta,
con el zar Nicolás II. Existía un parlamento que era la Duma, que aparentemente tenía algunos poderes, pero que no tenía ningún poder. La economía era agraria, se había iniciado una tímida industrialización y un pequeño proletariado. Después había 3 fuerzas que eran clandestinas, 3 partidos: el socialista, el demócrata y el socialdemócrata, que había una parte que eran los mencheviques y otros que eran los bolcheviques. Los bolcheviques estaban liderados por Lenin. Acordaros de ese nombrecito, Lenin, que es muy importante. Lenin. Bien. Primero va a haber la revolución de 1905, cuando el ejército zarista es derrotado por las tropas japonesas. Entonces hay disturbios, hay una crisis y hay una revolución. Las masas populares se dirigen al Palacio de Invierno de San Petersburgo y le hacen peticiones. Pero, ¿qué hace el ejército? Responder matando a esas masas populares en el denominado Domingo Sangriento. Entonces, hay protestas, hay huelgas, los campesinos y los obreros se agrupan en los soviets y se crea un modelo de organización que va a ser muy importante en el futuro. El zar dice, bueno, voy a hacer algunas concesiones en el manifiesto imperial. Y aparentemente hace algunas concesiones, pero poco a poco esas concesiones vuelven a quedarse en agua de borrajas. O sea, en nada. Porque el agua de borrajas no sabe a nada. Bien. Bueno, pues ya viene la revolución de 1917, por favor. Vamos a continuar con las lecciones de Mamaperro y la Revolución Rusa. Estamos en el decisivo año 1917. Sé que es un poco denso esto, pero hay que seguir, porque tenemos que conseguirlo. Por ello, continuamos. La Revolución de 1917. Bueno, sabemos que en 1914 Rusia entró en la Primera Guerra Mundial y tuvo un montón de derrotas, desabastecimientos y un gran malestar. Un gran malestar que provocó huelgas y manifestaciones. La Revolución del 17 comenzó tras una manifestación en Petrogrado, antiguo San Petersburgo, que luego se convertirá en Leningrado y otra vez ahora en San Petersburgo. Bien, estalla una guerra general, se producen motines y se crea un gobierno provisional, el gobierno de Kerensky. Obreros, campesinos y soldados forman soviet. Pronto los soviets fueron controlados por los bolcheviques, que pedían que saliera Rusia de la Primera Guerra Mundial. Fracaso del gobierno provisional. La existencia de un doble poder, el gobierno provisional y los soviets, creó una gran inestabilidad política. El gobierno quería que Rusia se hiciera en guerra, pero los soviets crecieron. ¿Quién dirigía a los soviets? Lenin, líder de los bolcheviques, que regresó del exilio y planteó un programa cuyo uno de sus puntos principales era la retirada de Rusia de la guerra mundial. Redistribuir la tierra, control de las fábricas, autonomía para las nacionalidades y entrega del poder a los soviets. Entonces, todo esto provoca una insurrección popular en julio en Petrogrado. El gobierno acusa a los bolcheviques de organizar esto y Lenin se exilia. En septiembre el gobierno enfrenta un golpe de Estado liderado por Kornilov, que fracasa gracias a la colaboración de los bolcheviques. Bueno, Revolución de Octubre. Hemos tenido antes la de febrero, ahora vamos a ver la de octubre, que es cuando ya triunfan. La noche del 24 de octubre de 1917, Lenin se instaló en la sede del Soviet de Petrogrado. Se apodera de los puntos estratégicos de la capital, asaltan el Palacio de Invierno y detienen al gobierno provisional. La revolución había triunfado. ¡Revolución! ¡Revolución! Se crea el primer gobierno bolchevique presidido por Lenin y se hace la negociación de la paz con el Tratado de
Brest-Litovsk, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la guerra civil y el comunismo de guerra. Los partidarios del zarismo y los defensores del sistema liberal intentan acabar con la revolución y son los contrarrevolucionarios que se llaman los rusos blancos, porque estos son los rusos rojos. Los bolcheviques, el ejército rojo, o sea que hay una guerra civil, ¿vale? Entonces, bueno, hay un comunismo de guerra, se nacionaliza la industria y al final, durante esta época, se sientan las bases del nuevo Estado. Todas las decisiones quedan en manos del Partido Comunista y se establece una dictadura comunista disolviendo e impidiendo que existieran otros partidos políticos, ¿vale? Impacto de la Revolución Rusa. En su época la Revolución de Octubre tuvo un impacto comparable al de la Revolución Francesa. Muchos liberales consideraron que esto iba a ser poco tiempo, otros consideraban que iba a ser una revolución que iba a durar muchísimo tiempo. En Alemania también hubo unas secuelas con la revolución de los espartaquistas, de Rosa Luxemburgo. Y, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ya de momento podemos decir hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dios. A ver, una salchichita para mi pequeñita, que me va a morder, porque es muy comilona. Y otra salchicha para esta grandota. Muy bien. Así de a gusto, les gusta mucho la historia, como veis. Adiós.